también, como el de rigor, quiero agradecer a la Red Canaria, Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, y como ha hecho Javier Couso, no por haber invitado a participar en estas jornadas, porque en cualquier caso es un privilegio, sino por el trabajo que realiza habitualmente. También agradezco a Javier las palabras con las que ha introducido mi intervención, porque es verdad que me siento particularmente ligado a Javier, a su familia y a la causa que han defendido, que no es solamente la exigencia de depurar responsabilidades en el caso de la muerte de su hermano, sino mucho más allá, la exigencia de responsabilidades en el caso de la invasión y ocupación de Irak. Me corresponde hablar de un tema que en principio parece traído por los pelos. Parece que son tres expresiones que no mantienen entre sí ninguna aparente relación de juxtaposición y ni siquiera casi de coordinación. Y sin embargo, yo no sé quién me propuso a mí este tema concreto, yo no sé quién pensó que correspondía con mi perfil esta formulación, pero yo creo que sin duda acertó plenamente. Si ha sido, no sé, Carlos Alberto, que conoce algo de mi obra, pues se lo agradezco. Bueno, me gustaría en los próximos minutos tratar de establecer una relación entre estas tres frases: condición humana, derecho a la rebelión y alternativas capitalistas. Aclarando de entrada que, bueno, pues por mi oficio, por mi formación, por el registro que suelo utilizar, tanto en mis escritos como en mis charlas, pues se va a tratar de una intervención de carácter más bien teórico, pero con esa dimensión que yo siempre trato de introducir en todas mis intervenciones, de carácter pues, también literario y didáctico. Condición humana. Cuando hablamos de condición humana no hablamos naturalmente de naturaleza humana. La condición humana consiste precisamente que esas criaturas, llamamos seres humanos, tengan al mismo tiempo un pie en la naturaleza y un pie en otro sitio que podemos llamar quizás humanidad, dada o borrosamente. Esa humanidad que básicamente se define por su carácter limitado. En términos filosóficos, la humanidad está marcada por el signo de la muerte, por el carácter finito de la corporidad, y está marcada también por toda una serie de facultades igualmente finitas que hemos asociado, mientras ha durado el Neolítico, que ha acabado hace apenas 2 días, que hemos asociado con ese periodo histórico, con esa estación, diría yo, en la cual todavía podemos hablar de condición humana. Frente a la condición humana, lo que caracteriza al capitalismo, y voy por tanto a abordar el tema casi con una aparente paradoja, es una rebelión de hecho. Lo que hace el capitalismo es rebelarse permanentemente contra los límites de la condición humana, contra los límites que atañen a ese pie que tiene posado en la naturaleza, y también contra los límites que definen ese otro pie que tiene más bien posado en la humanidad, en estas tres facultades finitas de las que hablé a continuación. Rebelión contra los límites, una locomotora sin freno de emergencia, como gustaba de repetir Walter Benjamin. Lo cierto es que el capitalismo consiste íntimamente en estar permanentemente superando todos aquellos límites naturales, éticos, materiales, sociales, culturales, mediante los cuales los seres humanos han tratado de definir su estancia provisional en esta tierra común. Se puede hablar
finales del siglo XX, principios del siglo XXI, de una guerra contra la condición humana por parte de un capitalismo que empieza, como he escrito en algunos libros, por no reconocer ninguna diferencia entre las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Eso que los latinos llamaban mirabilia, las cosas dignas de ser miradas. No reconoce esa diferencia que de alguna manera ha caracterizado a todas las sociedades humanas anteriores al capitalismo, incluso las peores, incluso las más feroces, incluso las menos justas, y casi ninguna ha sido apenas justa en los últimos 15.000 años. En todo caso, todas las sociedades anteriores a la sociedad capitalista distinguían convencional o culturalmente entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. Distinguían entre un mendrugo de pan o una manzana, cuya función básica es la de reproducir los ciclos biológicos. Eso que para los griegos era el infierno mismo, lo apeirón, lo que no tenía límites, que representaban precisamente a través de toda una serie de castigos a estos héroes que infringían las leyes divinas y a los que se obligaba a rodar permanentemente dentro de una rueda, a conducir una y otra vez una piedra hasta la cumbre de una montaña, a tratar infinitamente de alcanzar un alimento que escapaba al apetito, o llenar inútilmente una vasija sin fondo. Eso es lo que caracteriza las cosas de comer. No podemos comer una sola vez, volvemos a tener hambre, y cuando tenemos hambre tenemos que encontrar algo que introducir en nuestro cuerpo por debajo de los ojos, algo por lo tanto que en la misma medida en que cumple su función biológica desaparece de la vista, desaparece radicalmente de la vista. Digamos que el hambre es una guerra contra la consistencia de los vegetales, de los cuerpos. Es una guerra en la cual, en cuyo comportamiento, en cuyo funcionamiento podemos leer precisamente aquello en lo que consisten las guerras. Las guerras alimentan otras guerras. Las guerras sirven básicamente para reproducir ese ciclo infernal en el que la vida y la muerte se suceden a toda velocidad. El hambre es rápida, el hambre es mortal, el hambre es destructiva, y las cosas de comer, por tanto, no resisten frente a nuestra mirada, no son consistentes, no se las puede apenas analizar, apenas asir con las manos, porque pasan a formar parte enseguida de nuestro cuerpo. Las cosas de usar son aquellas que sirven precisamente como mediaciones para introducir otros efectos en el mundo. Son aquellas cosas mediante las cuales nos separamos de la naturaleza para volver sobre ella transformándola, ¿no? Desde las herramientas hasta una silla en la que nos sentamos, que usamos, que cumple una función. Lo que caracteriza las cosas de usar es que al mismo tiempo que resisten el embate del hambre, se sostienen en el mundo más tiempo que las cosas de comer, sin embargo acaban degradándose, porque son corruptibles, y volviendo a la naturaleza de la que habían sido extraídas mediante el trabajo humano. Y finalmente tenemos las cosas de mirar, eso que ya digo, las cosas dignas de ser miradas, las maravillas, las mirabilia. Todos los pueblos de la tierra, antes del establecimiento de una sociedad de destrucción generalizada de seres humanos y de cosas, han dejado al margen de los procesos biológicos de la alimentación y del uso objetos privilegiados, que pueden ser objetos de culto, objetos artísticos, objetos estéticos, que, como decía Lévi-Strauss, pues solo eran buenos para
pensar, o solo eran buenos para ser mirados, ¿no? Desde una catedral hasta un paisaje, pasando por esas estrellas que titilan azules en el cielo. Pues bueno, todas estas cosas en realidad no son buenas sino para pensar, para mirarlas todos juntos, para hacer ese ejercicio de simbolización sin el cual la existencia humana no se distinguiría en nada de la de los animales. Y el capitalismo lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, borrar todas las diferencias entre las cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, para convertirlas a todas por igual en cosas de comer, en alimentos, en consumibles, porque lo que realmente quiere decir consumo es eso. Consumo quiere decir destrucción, y destrucción por el fuego de la digestión, por el calor ininterrumpido de la digestión. Y plantearse, por tanto, hablar en términos elogiosos de una sociedad de consumo, proponer como modelo habitable para la humanidad una sociedad de consumo, es proponer un modelo de sociedad de digestión ininterrumpida, de destrucción generalizada. Nos comemos todas las cosas por igual, ya sean el pan, las manzanas, las sillas, las lavadoras, las televisiones, los paisajes, las estrellas, y las imágenes de todas estas cosas también nos las comemos a una velocidad creciente en el marco de eso que se llama libre mercado o circulación de las mercancías. Y eso quiere decir que por primera vez en la historia el ser humano vive no ya en una sociedad sin hierro, o en una sociedad sin petróleo, o en una sociedad sin algunas de esas materias que han servido para definir los distintos periodos por los que ha atravesado la humanidad. Lo que caracteriza por primera vez a la historia humana es que la sociedad capitalista, y va a parecer una contradicción, es la primera de la historia sin cosas. La sociedad capitalista que se quiere presentar autopublicitariamente como una sociedad de máxima abundancia, es, sin embargo, la primera sociedad de la historia que no tiene propiamente cosas. Y no tiene propiamente cosas porque precisamente allí donde toda la actividad posible en el marco de esa sociedad se reduce a la digestión ininterrumpida, no puede cumplirse ninguna de esas condiciones que caracterizan a las cosas. ¿Qué es lo que caracteriza a las cosas? Pues yo creo que básicamente tres notas o tres datos. Las cosas están paradas, están quietas, y además sirven para que nos paremos, sirven precisamente para que les prestemos atención, como ocurría en ese último cuento que escribió Kafka, Josefina la cantante, en que una rata que emitía un chillido exactamente igual que el de todos sus congéneres, de pronto se paraba en uno de los corredores por los que se precipitaba el pueblo de los ratones, tratando de cerrar grietas por las que se pudiera colar una amenaza, acumulando alimentos, imagen perfecta de lo que son los ciclos biológicos y su reproducción, de lo que son los ciclos del hambre y de la guerra. Pues de pronto Josefina la cantante se detenía en un rincón y emitía lo que ella creía que era un bellísimo canto de cantante de ópera, que no se distinguía en nada, en cualquier caso, de los chillidos que emitían todos los ratones, pero que servía precisamente para que los ratones, incluso poniendo en peligro su existencia, se parasen. Cuando escuchaban a Josefina la cantante, todos dejaban de hacer aquello que estaba haciendo, ya digo, incluso poniendo en peligro probablemente la supervivencia del pueblo de los ratones, para tender el oído, para formar un corro en torno al cuerpo de Josefina, que abombaba el pecho para emitir lo que a ella le parecían coloraturas de encanto irresistibles, pero que no eran más que chillidos de ratón. Las cosas sirven precisamente para
para detenernos, para pararnos, están paradas, duran lo suficiente como para que podamos mirarlas, duran lo suficiente como para que resulten interesantes. Eso decía Flaubert, decía, basta mirar cualquier cosa para que se vuelva, basta mirar una cosa fijamente para que se vuelva interesante. El problema es precisamente que el capitalismo impide mirar fijamente nada. Y, por lo tanto, esta primera característica de las cosas ha quedado abolida por la propia velocidad de la renovación de las mercancías. La segunda característica de las cosas es que son archivos materiales de memoria y manuales de instrucciones. Yo creo que esto es muy importante. El hecho de que todo objeto manufacturado incluye una historia, nos cuenta un cuento, nos cuenta, por ejemplo, el cuento de cómo ha sido hecho, nos lo puede contar bien o mal. Por eso Marx hablaba de fetichismo de la mercancía. A veces las cosas nos engañan, nos hacen creer que han sido hechas en unas determinadas condiciones, cuando en realidad han sido hechas en otras condiciones. Por eso la obligación de un sociólogo, sobre todo de un sociólogo marxista, es justamente la de contar bien la historia.